nuevo capítulo de la serie de Diseño Sin Fronteras. Los capítulos de esta serie tienen logo verde y salen los lunes. Esta es una entrevista a un diseñador que puso una empresa de lo más original. Él es uno de los fundadores de Bespoke, una empresa de previsión estratégica y diseño de experiencia basada en Copenhague, en Dinamarca. Ellos ayudan a organizaciones, muchas veces incluso a ciudades, a pensarse en el futuro. Nicolás Arroyo nos va a contar su historia personal, la de su empresa y lo que quiere hacer en el futuro. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Nicolás Arroyo, soy de Chile, de Santiago de Chile, y vivo acá en Copenhague, en Dinamarca, hace ya casi 8 años. Y bueno, soy un diseñador de futuros, trabajo con estudios de futuro y con diseño de futuros. ¿Y qué te llevó a Copenhague? ¿Cómo fue? Bueno, yo estudié en la escuela danesa que se llama Chaos Pilots, que es una escuela de diseño de procesos y diseño de negocio, como una escuela híbrida entre una escuela de diseño y una escuela de negocio, que está en Aarhus, que es la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Y bueno, estudié ahí 3 años. Parte de esa educación, el último año es como investigar algún proyecto que te llame la atención, algo que sea interesante para ti y ojalá encontrar la forma de hacer eso en el futuro, o sea, después de que uno se gradúe. Con un amigo empezamos a hacer distintos tipos de proyectos con clientes, con distintos tipos de organizaciones y así como un poco bien orgánicamente empezamos Bespoke, que es el estudio en el que trabajo. Inicialmente solamente como nosotros dos, como consultores de diseño estratégico y de innovación, pero ya han sido 4 o 5 años que estamos trabajando con Bespoke, así que ha evolucionado en distintas direcciones y decidimos venirnos a Copenhague ya hace 4 años. Así que yo llevo un poquito más de 4 años acá en Copenhague y un poquito más de 8 años en Dinamarca en general. ¿Y ahora cuánta gente trabaja para Bespoke? Somos 7 o 8 personas full time y tenemos una red alrededor de nosotros de varios freelancers, diseñadores, sociólogos, antropólogos, gente que nos ayuda con investigación, que nosotros metemos en distintos proyectos dependiendo qué tipo de habilidades y qué tipo de skills necesitamos para ciertos proyectos. Así que somos un estudio chiquito, pero nos acoplamos con otras organizaciones. Tenemos muchos partnerships con otras agencias, con otras empresas un poco más grandes, así que nos gusta mucho este modelo como de poder crear un high performance team, ¿no? Que sea como específico para un proyecto. Así que ahí tratamos de traer como los ingredientes más necesarios para lo que necesitemos. ¿Y quiénes son los clientes? O sea, ¿trabajan para el gobierno, trabajan para ONGs, para el sector público? Trabajamos más que nada para el sector privado. La mayoría de nuestros clientes son empresas privadas más bien grandes. Por ejemplo, hemos hecho varios proyectos con IKEA, con Electrolux, con algunas corporaciones en Japón también. La mayoría de nuestro trabajo están, o por lo menos 60-70% de nuestro trabajo es en Japón. Y a veces de vez en cuando hacemos algo como con organizaciones de gobierno. Hemos hecho algún trabajo con el gobierno de Dubái hace un tiempo y acá en Dinamarca hemos hecho algunos proyectos con municipalidades en distintas partes del país y bueno, tenemos también un par de proyectos que ya llevan varios años, como que lo hacemos constantemente con la Unión Europea, parte del Erasmus Program, así que hacemos estos proyectos que duran 2 o 3 años con otros partners en Europa, en Portugal, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, donde trabajamos por 2 o 3 años, en este caso alrededor de la innovación social y cómo podemos fomentar la innovación social en el contexto europeo. Ese es como un proyecto más, podría ser como enfocado como al área social y más como
de gobierno o en ese sentido. Ay, me interesa que me cuentes de ese proyecto. ¿Me contás cómo es, de qué se trata y qué resultados tuvieron? Bueno, ese es un proyecto el primer proyecto empezó ya hace unos 3 o 4 años, se llamaba Tomorrow's Land, y la idea era más que nada tratar de entender cuál es el contexto sociopolítico, cultural, tecnológico del futuro en Europa, en el cual los futuros innovadores sociales se van a tener que desenvolver, ¿no? Cómo este contexto político, social y tecnológico y cultural está cambiando rápidamente, cuáles van a ser las habilidades, los skills and mindsets que los innovadores sociales del futuro van a necesitar para poder hacer su trabajo, para poder ser exitosos en este medio ambiente bien cambiante. Como te decía, teníamos partners en distintos países, el Politécnico de Milano y la Universidad de Münster en Alemania, y con ello nosotros diseñamos una parte de investigación bien profunda, tratando de recolectar distintas señales de cambio, distintas tendencias, distintos cambios en valores, cambios culturales, cambios tecnológicos, tratar de hacer un mapeo bien extenso de cómo ese landscape ese paisaje está cambiando y está evolucionando. Y después traducimos toda esa investigación en INS. ¿Y cómo se hacen esos estudios? ¿Cómo se hacen esos mapeos? O sea, ¿cómo se junta la data? ¿Qué tipo de información recopilas para hacer esos mapeos de paisaje? Nuestro rol era más que nada diseñar ese proceso. Tratamos de combinar, obviamente, tratar de balancear ahí investigación cuantitativa y cualitativa, o sea, tratar de ver como la información más heavy, como la big data, y tratar de transformar eso en insights que sean más sencillos y más fáciles de trabajar y de digerir, pero también nos enfocamos mucho en la parte de hablar con chicos jóvenes, con innovadores sociales entre 14 y 19 años, tratar de entender cuál es su mundo, de entender por qué hacen lo que hacen, qué los motiva, y no tratar de tener una visión un poco más cualitativa de sus motivaciones, de lo que ellos buscan. Y como te decía, nos ayudó mucho que teníamos estos partners de la Universidad de Münster, en Alemania, y el Politécnico en Milán. Tienen acceso a mucha información, mucha investigación, entonces parte de lo que ellos hicieron también fue como traducir esa información hacia nosotros. Nosotros tenemos un sistema de cómo recolectamos esa información, que es muy sencillo, que lo transformamos en un tipo como la llamamos scan cards, ¿no? Como unas cartas que simplifican un poco esta información en vez de tener, no sé, una torre de papers y de PDFs que es muy difícil tratar de abordar, sobre todo si estamos como en un grupo trabajando juntos. Tratamos de simplificar eso en distintas cartas, ¿no? Y esa es una forma como de simplificar qué es algún insight, algo interesante, algo que nos llamó la atención. Entonces el rol del diseñador ahí es como la síntesis. Exacto. O sea, cómo metemos un proceso de diseño en un proceso investigativo que quizás nos interesa, obviamente, saber más, aprender más, pero al final de cuentas también nos interesa sintetizar y como hacer un destile de lo más importante, ¿no? O sea, para que podamos transformar eso en alguna dirección estratégica que sea relevante para el proyecto. ¿Y el Tomorrow Labs tendría también como parte de la agenda crear productos y servicios o solamente investigar y dar como un panorama sobre el futuro? No, la segunda parte, después de hacer este mapeo y de hacer esta síntesis de qué es lo que va a ser importante en el futuro de este paisaje, la segunda parte fue desarrollar programas de bootcamps, ¿no? Como programas de aprendizaje para innovadores sociales. Y ahí trabajamos también bien cercanamente con nuestro partner en Portugal, que es una agencia también que diseña experiencias de aprendizaje. Hicimos un par de conferencias, hicimos este bootcamp que invitamos a innovadores sociales de toda Europa a que fuesen a Portugal por una semana, aprendían distintos tipos de herramientas, distintos tipos de pensamiento crítico, etcétera. Así que el outcome del proyecto era bien tangible en ese sentido. Es una serie de programas, de cursos, de workshops, de bootcamps donde podíamos entregar esas habilidades y esas
skills que identificamos que van a ser relevantes. Ese proyecto terminó el año pasado y ahora empezamos la segunda parte de ese proyecto que se llama Unravel Tomorrow. Bueno, estamos empezando ahora recién, pero también es como darle un poco más profundidad a ese proyecto que hicimos a Tomorrow's Stand, ¿no? Así que ahora la investigación va a ser un poco más profunda, en términos, un poco más enfocada en términos de scope, y los outcomes también van a ser un poco más extensos. O sea, creo que no sé, son 3 o 4 años. Así que ya tenemos más tiempo, tenemos más recursos también como para ahondar un poco más, darle un poco más de profundidad a los cursos y a los programas que vamos a desarrollar al final del proyecto. Y cuando ustedes hablan del futuro, porque toda la empresa que crearon es para ayudar a las otras empresas o a las otras organizaciones a entender el futuro. Cuando ustedes hablan del futuro, ¿de qué futuro hablan? ¿A 10 años? ¿A 30 años? Bueno, lo primero es que más que hablar de futuro, hablamos de futuros en plural. Como una de las primeras cosas que nosotros mencionamos es que el futuro en sí no existe. O sea, no es imposible predecir lo que va a pasar mañana. Como esta visión bien lineal del futuro es un poco... Nosotros encontramos que no existe, que la idea de la bola de cristal, tratar de predecir qué va a pasar, no es muy útil. Pero sí, al pensar en futuros que son simultáneos, que son paralelos quizás, ya nos empieza a dar una idea de un paisaje interesante. Si tú piensas, por ejemplo, hoy en día, bueno, hay una frase muy famosa que dice que el futuro no es mañana, ya está aquí, pero está mal distribuido. Si tú piensas, es muy cierto. O sea, hay partes en el mundo, sobre todo en el mundo occidental o qué sé yo, en las grandes ciudades, donde la forma de vida es muy diferente a otras partes quizás más rurales. La forma en cómo interactuamos con la tecnología, con el otro, bueno, con un montón de diferentes artefactos, muy diferente a como otra gente lo hace. Y seguramente va a seguir haciendo así en el futuro. O sea, van a existir futuros simultáneos, ¿no? Lo que vos me decís es que cuando ustedes piensan en el futuro para diferentes tipos de comunidades. Exacto. Sí, y diferentes paralelos, pero aún así hay como un tiempo para pensar el futuro, porque por lo menos en el trabajo que yo hago está claro cuando estoy haciendo algo para mañana o cuando estoy haciendo una visión de diseño para dentro de 5 años. Claro, exacto. Y bueno, en general por el tipo de proyectos que nosotros hacemos, que como trata de tener outcomes que son un poco más estratégicos, trabajamos en general entre 15, 20 años, 25 años. Ya más allá de eso, se vuelve mucho más especulativo, que es muy interesante, sobre todo como de un punto de vista de diseño filosófico y reflexivo. Es muy interesante ese espacio cuando ya hablamos de 50 años, 100 años, cuando ya podemos empezar a especular sobre grandes cambios de paradigma, grandes cambios de estructuras sociales y en el mundo, pero ya ahí nos metemos un poco más a otro territorio, que es un poco más el de la ficción, que es muy interesante. Nosotros encontramos que, por lo menos basado en nuestros proyectos, los proyectos que hacemos, que este spam entre 10 a 20 años es como, está todavía lejos, pero uno puede ver muchas señales que pueden ser importantes en 10 o 20 años. Y desde un punto estratégico también, o sea, como ciertos mercados están cambiando, ciertas necesidades, ciertos valores, ciertos segmentos, qué sé yo. Ese tipo de cosas están un poco más manejables para no irnos un poco tan lejos. Y claro que obviamente sí hemos hecho muchos proyectos también que son bien especulativos, que son mucho más abstractos, ya más de 50 o 100 años, pero lo que nos dan son muy buenas preguntas, muy buenos cuestionamientos, pero siempre es importante como tratar de aterrizarlos o de anclarlos en el presente. O sea, ¿qué significa esto para mí hoy? O para mi organización, o para lo que yo hago. O sea, el ejercicio especulativo es una... O a mí me gusta usar esa metáfora de cuando uno tira una piedra a un lago, uno tira una piedra y cuando cae en el agua, ¿no? Genera estas ripples, las onditas, ¿no? Y un poco eso es lo que uno hace cuando desarrollamos escenarios, es tirar una roca en el agua y ver qué tipo de onda genera. Onda genera. Pero, por ejemplo, yo acá vi unos trabajos muy interesantes de un think tank que lo que hace es hacer escenarios como bastante utópicos o como muy positivos sobre lo que tiene que pasar en 20 años. Entonces, después lo que generan es
un camino de ruta para ver qué es lo que tendríamos que estar haciendo hoy, el año que viene y dentro de 5 años para llegar a ese escenario bastante positivo dentro de 20 años. ¿Ese tipo de trabajo hacen ustedes? Sí, exacto, exacto. Por eso hablábamos de futuros, porque pueden haber muchos futuros distintos. O sea, uno puede decir, ok, ¿cuál es el futuro proyectado, por ejemplo? O sea, si uno ve la información que tenemos ahora, basado en lo que sabemos ahora, si uno hace una proyección lineal, uno puede decir, bueno, en 10 años más este mercado se va a ver así, por ejemplo. Pero también hay futuros que son más inciertos. O sea, ¿qué pasa si viene una gran disrupción tecnológica? Por ejemplo, la industria de las cámaras, quizás hace 15, 20 años o 25 años, no se podrían haber imaginado la disrupción tecnológica del smartphone, por ejemplo, y cómo eso iba a cambiar ese landscape de la cámara, democratizar la cámara para todo el mundo tiene una cámara. Y eso es algo como que linealmente no se podría haber calculado, fue una disrupción tecnológica que vino como por el lado. Entonces es un futuro que también puede pasar. Entonces, entre más futuros distintos podemos crear, al final lo que queremos hacer es tratar de diseñar el futuro preferido, o sea, qué tipo de futuro queremos ver nosotros. Es imposible predecir el futuro, pero sí lo que uno puede hacer hoy día es tratar de diseñarlo, tratar de crear el futuro que uno quiere ver, ¿no? Como decía Peter Drucker. Y decime una cosa, ¿qué herramientas usan? ¿Usan las herramientas de los futurólogos como Delphi o usan más herramientas de diseño especulativo, de diseño de ficción o usan todo junto? Una mezcla híbrida ahí de varias cosas, pero sí nosotros estamos un poco más hacia el lado del diseño. Yo vengo de la arquitectura y del arte y varios de mis colegas acá también somos como del mundo del diseño, del mundo creativo, así que para nosotros es muy importante traer el proceso del diseño, las preguntas y las herramientas del diseño en cómo trabajamos con futuros. No trabajamos como con strategic foresight per se, en la manera más tradicional, como muchos de los futurólogos trabajan, pero sí, obviamente, traemos elementos de tratar de buscar estas señales, tratar de buscar estos elementos que son interesantes, que pueden ser interesantes, tratar de especular, pero a fin de cuentas lo que queremos es usar esta información para que nos inspire a crear cosas nuevas, que nos inspire a crear productos nuevos, servicios nuevos, cultura nueva, estrategias nuevas, visiones nuevas. Entonces, en los proyectos de ustedes casi siempre hay una parte de diseño aparte de la investigación sobre el futuro. Exacto, o sea, siempre tratamos de anclarlo en qué significa esto para nosotros ahora, qué podemos crear ahora. Y eso puede tomar muchas formas, dependiendo qué tipo de organización estamos trabajando. Pero sí, nos interesa mucho anclarlo en el diseño, anclarlo en usar el futuro como gasolina del pensamiento creativo, ¿no? Como para inspirarse. Para inspirarse, claro. Más que como, obviamente nos da una hoja de ruta, nos da una dirección, un camino, pero ese mapa no es el territorio, es un mapa de hitos, de lugares que son interesantes, pero este paisaje que creamos de futuro es un mapa, no es el territorio. El territorio lo creamos en el día a día. Entonces, cuando podemos rediseñar una cultura, sobre todo, eso es muy interesante porque tener este pensamiento orientado hacia el futuro, más que tener una buena herramienta en cómo hacerlo o tener un buen proceso, lo que más importa es tener como la mentalidad y la cultura que se hace, ¿no? Como la cultura de hacerlo diariamente, de reflexionar, de cuando uno lee un artículo y se inspira y dice, wow, ¿qué tipo de pregunta uno puede hacerse para fomentar ese pensamiento orientado hacia el futuro? Pero vos decís de rediseñar una cultura. ¿Te referís a rediseñar la cultura de una organización, por ejemplo? Exacto, Como la exacto. cultura de trabajo. Claro, cultura de trabajo. ¿Y hicieron algún proyecto donde rediseñaron la cultura de una organización? Hemos hecho varios proyectos. Hicimos un proyecto muy interesante con Electrolux en Suecia, que es esta empresa que hace refrigeradores y lavadoras y todo eso. Y con ellos trabajamos en cómo generamos bueno, empezamos haciendo algunos proyectos como de futuro, de investigación, de estudios de futuro, pero después nos dimos cuenta que lo más importante era tener esta cultura orientada hacia el futuro, pero también, obviamente, basada en
una cultura de colaboración y una cultura creativa, o sea, que permitiese que la gente pudiera hacerse preguntas, tener espacios donde conversar, tener espacios donde investigar ciertos temas, qué sé yo. Y hicimos un proyecto donde tratamos de crear una unidad en la organización que fuese responsable para fomentar este pensamiento de futuro. Y ahí, bueno, ofrecíamos, qué sé yo, charlas todas las semanas, distintos tipos de actividades, apoyo para alguien que tenía alguna idea o que tenía alguna pregunta o algo que quisieran explorar, etcétera. Y eso está ahora, bueno, terminamos el proyecto el año pasado y ahora está como avanzando ahí lentamente. Pero claro, o sea, diseñar cultura no es fácil porque uno puede poner tratar de diseñarla en un papel y decir, como, bueno, esta es la cultura ideal, pero a fin de cuentas está hecha de personas y las personas son impredecibles. Entonces lo que uno tiene que generar ahí son instancias concretas donde la gente pueda conocerse, pueda conversar y pueda interactuar, ¿no? Como generarlo como diseñador, uno puede decir como diseñador, ahí el desafío es más que diseñar la cultura, es diseñar como los frames, ¿no? Como el marco donde esa cultura va a suceder y tratar de poner situaciones, contenido o experiencias que pueden ayudar a esa cultura a crecer de cierta forma. Pero también hay algo ahí como de que uno no puede controlar todo 100%, como uno sí puede hacer con una botella o con un producto más tangible, con un website. Bueno, pero también transformar la cultura depende mucho de que, bueno, vos haces como consultor externo, vos haces unas ciertas intervenciones en la organización, pero depende mucho de cómo los trabajadores de la organización se lo apropien, todo eso que vos estás proponiendo, ¿no? Exacto. A menos que sean ellos mismos los que los propongan. Exacto, claro, y eso es lo que hemos encontrado también, que, o sea, nosotros tenemos que diseñar marcos de trabajo muy sencillos, pero la mayoría de las intervenciones potentes tienen que venir de la organización misma. No pueden venir como de un externo en ese sentido. O sea, nuestro trabajo ahí es más que sobresalir nosotros, es como ayudar a sobresalir a la organización, como tratar de poner una luz ahí y tratar de ayudarlos a que ellos mismos encuentren su voz, encuentren esas instancias de poder empezar a generar cultura, ¿no? Y ahí la herramienta más importante, que es muy simple, pero muy complicada al mismo tiempo, es la conversación, o sea, conversar. No hablar, no solamente hablar o no solamente dialogar, ¿no? Humberto Maturana, un biólogo chileno, hablaba de esta diferencia entre el diálogo y la conversación, ¿no? Que el diálogo viene viene del griego, del logos, que hay algo ahí entre debatir un argumento, ¿no? Como que yo contra ti, o no necesariamente contra, pero sí dos posturas ¿no? diferentes, y la conversación viene del latín, y que significa perderse juntos. Y esa definición a mí me gusta mucho usarla, la idea de cómo nos perdemos juntos, cómo divagamos juntos como organización, porque a veces uno no tiene las respuestas, pero tiene las preguntas. Entonces, más que ir como a debatir, nos gusta generar esa instancia donde la gente pueda conversar, bueno, de distintos temas, sobre todo están relacionados como con el futuro y con las preguntas que esas reflexiones puedan generar, pero en esa conversación, en esa interacción de ideas, es donde surge la cultura. Pero decime una cosa, esa conversación, ¿no es lo que muchos de nosotros diseñadores le llamamos el codiseño? Sí, sí, claro, diseñar con el otro. Diseñar con el otro, ir, o sea, charlar, hacer talleres en donde le preguntas al otro cómo hacemos con esto. Claro, claro, bueno, eso sería la instancia más formal, que es cuando uno dice, bueno, tenemos un workshop, tenemos una sesión de tanto tiempo, vamos a trabajar en esta pregunta o eso sería, claro, la versión formal, pero también hay una versión informal que pasa cuando la gente se hace el café, cuando tiene un break, tienen 10 minutos y tienen estas conversaciones cortas. Sí, bueno, pero el codiseño no pasa solamente en las situaciones formales, el codiseño pasa en las situaciones formales y en las informales. Exacto, sobre todo las informales, porque ahí se generan las conversaciones más honestas, ¿no? Donde quizás a veces no jugamos los roles que a veces se juegan en las instancias más formales, ¿no? En un workshop que es un poco más formal, a veces
se tienen que jugar ciertos roles, los líderes juegan cierto rol, los diseñadores juegan cierto rol, ellos tienen que tomar cierta perspectiva que es muy útil, pero a veces en esa, como decías tú, en esa co-creación más informal, a veces se generan esas conversaciones más honestas, o un poco más, o no necesariamente jugando un rol, pero tratando de ir un poco más en profundidad. Gente como nosotros que cree en la física sabe que la distinción hecha entre el pasado, el presente y el futuro no es nada más persistente que una ilusión terca. Esta es una frase que encontré en uno de los libros que me mandó Nicolás después de la entrevista. Ellos tienen un par de libros publicados sobre el futuro. En estos libros comparten su manera de hacer las cosas y sus herramientas. Y muchas empresas lo hacen, y valoro mucho estos esfuerzos porque enriquecen el diálogo sobre el tema. Seguramente pueden regalárselo a sus clientes, por ejemplo, y con eso inspirarlos o hacerlos entender su vocabulario y encontrar nuevas maneras de colaborar. En la página web de la empresa de Nicolás hay una sección de lo más inspiradora. Se llama Bytes, Mordiscos. En esta sección tienen su blog, pero es un blog diferente, con un toque científico y una pizca de poesía. Recomiendo que lo pispeen. Sigamos escuchando a Nicolás. Ya que hablamos del futuro, ¿cómo ves el futuro de nuestra profesión? De nuestra profesión. Interesante porque justo terminamos ahora hace poco un proyecto que hicimos con una empresa en Canadá, tratar de entender el futuro de las industrias creativas. Bueno, quizás esto no necesariamente diseñadores, pero creativos en general. Y así que ahí nos encontramos con muchos insights interesantes, pero basado en eso y basado en lo que vemos, hay algo muy interesante que tiene que ver como con los beneficios y los peligros de la democratización del diseño. Como acceder al conocimiento de diseño solía ser muy exclusivo, hasta no muy poco. O sea, uno tenías que estudiar en una universidad, tenías que tener un diploma, qué sé yo. Hoy en día es mucho más fácil acceder como a ese conocimiento, acceder a las herramientas, empezar a hacer tú mismo casi autodidactamente, transformarte en un diseñador sin necesariamente haber tenido que pasar por una escuela y contactar clientes directamente. O sea, como esa brecha de instituciones como que se está desapareciendo poco a poco. Entonces, por un lado, eso es fantástico porque le permite a mucha gente que quizás no tiene la opción de acceder a educación formal en temas de diseño, les permite hacerse de herramientas y poder ganarse la vida haciendo trabajo o encargos para algún cliente. ¿Y qué significa eso para nosotros? Por el otro lado, también se puede generar una diversificación demasiado amplia de lo que es el diseño. O sea, ¿qué es un diseñador hoy en día? Es difícil también de responder. O sea, es alguien que hace páginas web, es alguien que diseña procesos, es alguien que diseña cultura, es alguien que diseña planes de negocio. O sea, uno puede ponerle la palabra diseñador, designer a cualquier cosa y hace sentido en muchos casos, pero también pierde un poco, creo yo, el significado. Lo que nos hace preguntar, nos hace preguntarnos a nosotros mismos también, como que en esencia, ¿qué es lo que significa ser un diseñador? O sea, ¿cuál es la forma de pensar, es la forma de hacer, es la forma de cómo nos enfrentamos a un desafío? Entonces creo que es un espacio interesante de preguntas que creo que vamos a tener que, como practicantes de esta disciplina, tenemos que conversar sobre eso, tenemos que preguntarnos en la esencia qué es lo que significa ser un diseñador. O sea, tener una habilidad específica o es tener una forma de pensar que es diferente. Y cómo vamos sobre todo cuando la automatización ya se masifica más y más y quizás no es tan importante el hacer en sí, pero más que nada el pensar la pregunta correcta que se tiene que responder, cuál va a ser nuestro rol en ese paisaje. O sea, y yo lo veo como casi como eso, como que los dos extremos son muy interesantes para mí, como por un lado el extremo del hacer en sí, del craft, ¿no? Como de tener un oficio y ser muy bueno para algo que los robots nunca van a poder replicar, ¿no? Como
el comunicar algo que está un poco más, quizás, más ligado como al arte también, como esa conexión entre el diseño y el arte, el comunicar algo, de hacer algo bien, con dedicación, con detalle, pero por el otro lado la parte más, como más amplia, ¿no? Como el de pensar, como usar el pensamiento del diseñador como una herramienta para darle estructura al mundo, ¿no? Y eso también es muy potente, porque a fin de cuentas toda instancia necesita diseño de alguna manera. Necesitamos pensar para quién es, cuáles son las necesidades que estamos tratando de cubrir, etcétera. Entonces, tratar de tener esta mentalidad de diseño en una mano y en la otra mano está como la habilidad de crear algo en detalle. Para mí es súper interesante. O sea, lo que me estás tratando de decir es que para vos en el futuro va a haber como más diversificación entre los diseñadores que están como más ligados a lo material y que se dedican más al hacer objetos reales y tangibles, y los otros diseñadores que nos dedicamos a como un pensamiento más abstracto y a trabajar sobre servicios y procesos. Sí, sí, de todas maneras. Que va a haber como dos tipos de diseñadores diferentes. Por lo menos yo veo esos dos polos. Y bueno, y entre medio, toda esa diversificación de todo lo que está ahí, en todo lo híbrido que va a estar entre medio. El futuro un poco del diseño va hacia esa diversificación y va hacia a esa democratización un poco de la disciplina. Lo que me da curiosidad es saber qué va a pasar con el término de la profesión, o sea, que si va a perder su significado o si se va a fortalecer incluso mucho más. No estoy seguro ahí. Con esto de que hay muchos diseñadores que no son como diseñadores de formación, sino que son diseñadores que se hacen en su carrera. Exacto, exacto. O sea, hoy un chico de 18 años que tuve acceso a aprender programas de Adobe, que es buenísimo con una cámara y con Photoshop y con Illustrator, con cualquier tipo de herramienta, que la aprendió solo en su dormitorio, puede trabajar para la empresa más grande del mundo y ganarse la vida y ser muy talentoso, ¿no? Y también se puede llamar un diseñador. Entonces, como creo que hay esa democratización un poco de las herramientas sobre todo, pero también del pensamiento, creo que es muy interesante porque le permite a mucha más gente también subirse a ese espacio y ofrecer servicios y ofrecer soluciones, pero también nos va a hacer preguntarnos qué es lo que es la esencia de un diseñador y cuáles son las cosas que quizás no se aprenden en YouTube. Claro. Decime una cosa, ¿cómo te parece que haberte mudado a Copenhague, a Dinamarca, porque primero fue a Aarhus y después a Copenhague, cómo te cambió tu manera de pensar el diseño? Buena pregunta. Lo primero que a mí me llamó la atención comparado con mi experiencia en Chile y en Latinoamérica es obviamente desde dónde viene la necesidad de hacer diseño. Y creo que en nuestro caso, sobre todo en Latinoamérica, creo que la innovación y el diseño muchas veces viene de la necesidad, viene de la scarcity, de la escasez, ¿no? Como de tratar de solucionar algo porque no. ¿De la pobreza? O no necesariamente de la pobreza, pero de la De la escasez, escasez, sí. claro. Scarcity. Que solucionar algo porque no lo tenemos y lo queremos hacer mejor, ¿no? Comparado con como cuando uno se encuentra un poco de dónde viene el diseño acá, que no hay escasez. Entonces no viene de la necesidad así como más básica. Es un tipo distinto de creatividad. O sea, en Latinoamérica la creatividad, no sé, alguien tiene que ganarse la vida de alguna forma o comer, qué sé yo, y crean algún tipo de negocio y se las arreglan y surge algo así muy, muy espontáneo. Acá viene un poco más como del ocio, ¿no? Como esa creatividad que viene del ocio, del placer por la belleza, del placer por la contemplación, y eso también fue muy interesante para mí enfrentarme como esa nueva forma de ver el diseño, o sea, que el diseño obviamente responde a necesidades concretas, pero también tiene un elemento estético importante, o sea, la idea de que también una silla se hace por, por lo linda que puede ser una silla o lo mismo una mesa o la ropa, qué sé yo. Entonces, ese aspecto un poco más de apreciar la estética o un diseño un poco más enfocado en la necesidad estética también de generar
placer y generar deleite en el usuario a través de la estética también es muy potente. Pero ¿y eso cómo se ve reflejado en tu trabajo? Porque justamente en donde vos estás trabajando es sobre el futuro, ¿no? Es como más en el campo de las ideas. ¿Cómo se ve el tema de la estética en ese campo? Bueno, no directamente, ¿eh? Porque claro, nosotros no generamos, a no ser que es bueno que cuando generamos artefactos u objetos especulativos para tratar de comunicar alguna idea o algún escenario futuro. Aparte de eso, la estética no juega mucho un rol en nuestro trabajo en específico. Obviamente tratamos de sintetizar conocimiento, sintetizar ideas y insights en formas que sean accesibles para todos. Y ahí bueno, quizás el buen diseño y la estética tiene un rol importante, pero no es como el fin en sí, en nuestro trabajo por lo menos. Lo que sí es importante para nosotros es que la estética moral, si se puede hablar de algo similar, pero la idea de, con el tipo de estos futuros que tratamos de generar como un producto, entre comillas, o como un outcome, qué tipo de cualidades queremos en ese producto. Una de las más importantes para nosotros es que sean futuros mejores. Obviamente tratamos de generar un paisaje de futuros que son distintos y que son diversos, pero nos interesan mucho los futuros que son positivos, que son optimistas, que son mejores, los better futures, ¿no? Porque trabajar con el futuro no necesariamente te va a generar un futuro positivo o algo, un futuro deseado. Obviamente uno habla no estoy hablando necesariamente de utopías ni de lugares como imposibles, pero sí tratar de fijarnos en qué tipo de planeta queremos vivir, qué tipo de valores queremos cultivar, qué tipo de relaciones queremos tener, y no necesariamente quedarnos en las distopias, ¿no? Perfecto. Decime una cosa, te hago la última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué te inspira cuando tenés que pensar y diseñar el futuro? El presente. Creo como que esta noción de que nosotros vemos el futuro desde el presente, o sea, entendemos, esas son las gafas con las que podemos observar el futuro, y lo mismo con el pasado, o sea, el pasado también no existe, ¿no? Pasó, y lo entiende a través de artefactos. Uno lee un libro, ve un documental, escucha historias, son artefactos que creamos para comunicar historias. Pero yo cuando digo que te inspira, me refería a eso. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué documental estás viendo que te inspira? Claro, entonces en ese sentido, como tratar de ver, por ejemplo, leer el pasado, a mí me interesa como la historia, es muy interesante. Últimamente estaba leyendo un libro que se llama 1491, que es como que habla de cómo eran las Américas antes que llegara Colón. Trabaja un poco como con este mito de que los nativos americanos como que vivían en armonía con el medio ambiente, qué sé yo. Ahí cuenta un poco más la historia de cómo los nativos americanos tenían civilizaciones muy avanzadas, ciudades mucho más grandes que las ciudades más grandes en Europa, tratando de desmitificar muchas ideas de cómo eran las Américas antes. Y al entender un poco eso, uno también trata de hacer los paralelos como, bueno, cuáles van a ser esas historias en 100 años más o en 200 años más que nos vamos a contar de nosotros mismos en el presente. ¿Cuáles van a ser esas civilizaciones que quizás van a desaparecer hoy o esos paradigmas que van a cambiar hoy, que se van a transformar en el futuro, que van a ser esa historia? Eso a mí me parece interesante. Entonces te inspiras en el pasado para pensar el futuro. Sí, esa es una de las formas, sí. Me encanta la ciencia ficción, Asimov, Isaac Asimov, obviamente, y siempre tratando de leer algún libro interesante de ciencia ficción. Creo que una de las habilidades más interesantes que uno puede cultivar cuando uno quiere trabajar con futuro es esta curiosidad amplia. Y a veces como lo más sencillo es tratar de ver las noticias con gafas de futuro, ¿no? Como tratar, cuando uno me meto a una página web a ver las noticias de hoy, tratar de preguntarte, ¿qué puede pasar con este evento? O cómo esto está conectado con otros eventos que han pasado en el pasado, cómo puedes tratar de especular, cómo ves que esto puede cambiar, puede evolucionar. Ese tipo de ejercicio a mí me fascina y me encanta hacer. O sea,
Por eso te decía que es como una inspiración permanente, algo como que cualquier tipo de contenido que uno está consumiendo hoy en día, uno puede tratar de mirarlo y observarlo desde esa perspectiva, como de tratar de proyectarlo hacia el futuro y tratar de decir que puedo aprender de esta cosa interesante que me fascina tanto. Claro. Y decime una cosa, el libro que escribieron sobre el futuro, ¿de qué se trata? Porque vi que estaba agotado, o sea que eso está buenísimo, que hayan escrito un libro y se agotó. Sí, bueno, hace varios años hicimos una serie de herramientas, como un toolkit, una caja de herramientas de futuros con uno de nuestros mentores, Matthew Linces, de Canadá. Y con él desarrollamos un curso que hicimos varios años de Design Research y de futuros. Y bueno, hicimos ese set de herramientas, eran unas cartas que imprimimos varias veces y las dábamos a los participantes de este seminario. Y hicimos varias versiones de eso y siempre la gente venía y nos pedía, oh, nos puede regalar esto, o te lo podemos comprar, qué sé yo. Y le dimos varias iteraciones, como lo hicimos unas 3 o 4 versiones de esas cartas y después al final dijimos, el año pasado, oye, hagamos una publicación no muy grande con algunas de estas herramientas, algunos artículos. Y eso es lo que se transformó en el Book of Futures de Bespoke, que es un poco una compilación de nuestro método, de cómo trabajamos, con algunas herramientas que, bueno, vienen de distintas escuelas, también muy relacionadas con el diseño. Tiene una base en el design thinking también, o sea, como fundación de proceso. Más que nada, lo que quiere ser es como un libro de método, ¿no? Como una idea de inspirar cómo usar ciertas herramientas, cómo usar ciertos modelos, pero viene de la mano también como con los seminarios que nosotros ofrecemos abiertamente o algunas empresas o organizaciones. Así que ahora ya estamos trabajando como en una nueva versión que quizá va a ser un poco más enfocada en el diseño especulativo y en la parte de escenarios. Y decime, ¿la vieja versión la van a publicar online gratis? Hemos pensado eso, mucha gente nos ha preguntado si está como ebook, pero por algún motivo nos gusta la idea de que sea una copia física. Nos gusta la idea de que uno pueda escribir en el libro, que lo pueda usar, que le pueda sacar las páginas y pegarlas. Sí, bueno, pero si lo publicas como PDF, me lo puedo imprimir en mi casa. Claro, pero te puedo mandar uno. Si me mandas tu dirección, te puedo mandar uno de regalo. Ah, genial, dale, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias, Che, por la charla. Bueno, gracias a ti, Mariana. No sé cómo es para ustedes, pero para mí hablar del futuro me encanta. Me da un poco de vértigo eso de pensar el futuro lejano, pero también me parece que es donde los diseñadores podemos construir un buen espacio de acción. Muchos hablan del espacio del diseño, Design Space, que es justamente donde los diseñadores podemos influenciar. En pensar y construir un futuro deseable es donde tenemos que estar y bien plantados. Por eso la semana que viene también seguimos con el tema de pensar el futuro, esta vez con una entrevista a un colombiano, Ricardo Mejía, que hace un trabajo de alguna manera parecido al de Nicolás. Y quiero cerrar este episodio con una frase de los mordiscos de Bespoke. El futuro es ahora y pertenece a aquellos que se mueven. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición